Buenos días, muy buenos días. Hola a todos, gracias por estar en Busca de Virtud. Yo soy Luz Ramírez y soy la persona que lleva el mensaje de estos devocionales los días lunes y martes. Si ocasionalmente no me ve aquí esos 2 días es porque me toca trabajar desde bien temprano, pero hoy tengo la bendición de que puedo estar acá. Los días miércoles está hermana Marisela González con nosotros y los días jueves está hermana Filomena. Los días viernes está pastora Gaby Soto y los días sábados está nuestra hermana hermosa que nos trae esos mensajes bellos para padres y familias que nos informan de cosas que a veces ni sabemos que nuestros hijos están mirando con hermana Mayra. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al devocional del día de hoy. Este devocional es continuación del último lunes que estuve aquí con ustedes. El tema de ese lunes fue saber correr. Y me quedé en esta parte y por cuestión de tiempo la tuve que parar, poner en pausa, pero ahora estamos de regreso. Entonces, quiero presentarte esta porción de mis slides que se llama Saber correr. Voy a leer la porción bíblica y después de leerla vamos a entrar al tema de esta mañana. Solo que, como siempre, la tecnología no siempre está de nuestro lado, pero ahí estamos. Bien. La porción bíblica que vamos a estar usando para este devocional es Isaías 43:21, que dice: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y con ese pensamiento en nuestros corazones vamos a orar. Padre bueno, tú nos has creado para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre. Nos has hecho, Señor, para que demos a conocer la fama de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Y en esta hora yo te ruego que todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que planee, mi forma de expresar, mi forma de caminar, de reaccionar, busque siempre darte a ti la gloria, Señor. Por eso pedimos ese dunamis, ese poder de tu Espíritu Santo que nos ayude y que nos invista de poder para poder tener dominio propio, para poder tener templanza, para poder tener amor, gozo y paz. Todos esos frutos de tu Espíritu que solo a través de ellos vamos a poder modelar bien, Señor, los diseños del reino. Hoy te ruego, Dios, que nos vistas de dunamis, llénanos de tu poder, Señor, para que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer toda debilidad, toda flaqueza, todo dominio de la carne, todo aquello que trae vergüenza a tu nombre, Señor, te lo pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús nos disponemos, renunciamos a toda independencia de ti, Señor, y declaramos que nos volvemos dependientes de ti, dependientes de tu amor, necesitados, Señor, menesterosos de que seas tú obrando siempre en nosotros, y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Vamos a empezar el propósito para el cual nací. Primero, para poder entender el propósito para el cual nací, veo importante entender la definición de la palabra propósito. En términos bíblicos, la palabra propósito se traduce como la intención original o la razón original para la cual fuimos creados. Si nos vamos al diccionario secular, vemos que la palabra propósito tiene como definición, es una intención de hacer o de no hacer algo. Es un compromiso. Ese compromiso es algo que te impulsa y que una vez que te impulsa no lo puedes dejar de hacer porque entiendes que el beneficio de esa acción lo necesitas. Es saber que todo lo que haces tiene una razón. Cuando es claro el propósito de tu vida, de tu existir, de tu cada amanecer, entonces entiendes que todo lo que hace tiene sentido. No dejar de comer algo
dejar de tomar algo, comenzar a tomar algo, es por ese propósito que te impulsa a tomar decisiones. Cuando tienes claro el propósito, ya no tomas decisiones a la ligera, ya no tomas reacciones a la ligera, y cuando se te deslizan esas reacciones, en realidad viene un remordimiento, ese autocorrección que dices, y ese comportamiento es desaprobable, no lo puedo tener, lo tengo que evitar, y entras a ese lugar secreto a clamarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a vencer contra esta debilidad, porque esto está obstruyendo el propósito por el cual estoy haciendo todo lo demás. Hay mucho que ya estoy poniendo en orden, hay mucho que ya estoy alcanzando, hay territorio que estoy conquistando, pero esta parte sigo siendo aquí débil. Y yo necesito, Señor, yo necesito de tu dunamis, del poder de tu Espíritu Santo, para que yo pueda, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan. Entonces, la Biblia nos enseña que a través de nuestras vidas es Dios glorificado. Y lo veo en ese pasaje bíblico donde le preguntan a Jesús: Jesús, explícanos, ¿qué sucedió aquí? ¿Quién pecó? ¿Este joven o sus padres? Esto lo encontramos en Juan 9, del 2 al 3, donde dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les dice: no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces, para que la obra de Dios se manifieste en él. Fíjese que aún explorando, meditando, leyendo y tratando de entender un poco más lo que sucede con la vida de Job, es de que Job tenía temor de Dios en su corazón. Job buscaba agradar a Dios en su camino. Por eso Dios mismo le llama justo. ¿Has visto a mi siervo Job, que es justo en la tierra? Entonces, él era agradable a los ojos de Dios, pero le faltaba, aunque traía ofrendas, aunque se entregaba, aunque hacía muchas cosas para buscar el favor. El favor no me refiero a la mano a favor de Job, sino más bien buscar la aprobación de Dios, el que Dios se agradara de él. Eso es lo que Job buscaba. Por eso es que era misericordioso, era compasivo, era empático de las necesidades de los demás, porque sabía que todo lo que tenía venía de la mano de Dios y en él había gratitud. Entonces, pero una cosa le faltaba a Job: no conocía a Dios en otras áreas de su vida. Entonces, a través de el proceso que él pasó, llegó a un punto donde dijo: verdaderamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas yo sabía que tú extendías misericordia, que tú reparabas lo irreparable, que tú levantabas del polvo. De oídas había oído que tú abrías camino donde no lo hay. De oídas había oído de tu grandeza, de tu bondad, de que a veces nosotros los hombres somos necios y duros de corazón, pero ahora mis ojos pueden ver. Entonces, los pasos a llevar para llegar a entender el verdadero propósito para el cual nacimos, a veces son inexplicables, pero meramente necesarios. Y al final de todo es para que las obras de Dios se manifiesten, y al manifestarse las obras de Dios sea el nombre de Dios glorificado. Uno de los propósitos que queda claro para nosotros los hijos de Dios es que a nosotros nos corresponde anunciar las maravillas de aquel que nos llamó. A nosotros nos corresponde dar fama a su nombre. ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, cuando llega el pueblo de Israel a la frontera de Jericó y entran los 2 espías a donde estaba la ramera Rahab, ella les hizo una declaración que nos deja ver esto. Cuando menciona: se ha escuchado en medio de nuestra gente que ustedes han venido a poseer esta tierra. Si ustedes vinieran solos, y aquí estoy parafraseando, no hubiera temor en este campamento, porque aquí hay un pueblo de guerreros. Nos hemos puesto a temblar de rodillas porque hemos escuchado
la fama de ustedes. Y la fama es que el Dios de dioses y Señor de señores es el que viene peleando por ustedes. Es el que viene delante de ustedes. Ha llegado a nuestros oídos cómo se abrió la mar y se comió los carros de Faraón. Ha llegado a nuestros oídos de las plagas y de cómo Dios trató con dura mano a ese pueblo. Entonces, cuando sabemos que ustedes ya están cerca, aquí todo el mundo está con miedo, porque hemos escuchado de la fama de Dios a través de lo que ha hecho con ustedes y a través de ustedes. Entonces, el propósito principal para el cual tú naciste es para dar a conocer la fama de Dios, para dar a conocer las maravillas y los prodigios que Dios puede hacer, las grandezas que Dios puede hacer. Entonces, hay personajes en la Biblia que dieron fama al nombre de Dios, como lo fue Abraham. Abraham estaba en la tierra de Ur, en esa tierra de caldeos, en donde todo el mundo le tenía miedo a los dioses, al dios luna, al dios agua, al dios sol, dios tierra, y les tenían temor, y porque ellos eran los que en el pensamiento de este pueblo, los que controlaban la lluvia para tener un año de cosecha productivo, o el sol para poder tener una cosecha productiva. Entonces les tenían temor, pero Dios le dijo: yo te voy a enseñar quién soy. Yo soy el que soy, el Todopoderoso. Entonces tuvo que armarse de valor y salir de la zona de confort, de esa zona de comodidad, de estancamiento, de esclavitud emocional, mental y física, y salir de allí. Entonces, conforme él empezó a avanzar y empezó a creerle a Dios y a levantar altar quiere decir a guardar el pacto de la palabra de Dios en su vida, comenzó a darle fama al nombre de Dios. Y hasta ahora continúa dándole fama, porque sabemos que en ese momento de esterilidad, en ese momento donde no había esperanza, donde no se veía claro que él pudiera llegar a dar a luz al primogénito, al escogido, Dios abrió el vientre de su esposa cuando tenía mucho tiempo de no tener esa práctica y le permite ser madre. Entonces, él pudo ver la grandeza de Dios desde el momento que salió de la tierra de Ur hasta el momento que vio nacer ese pequeño niño. No solo termina allí, sino que lo ve crecer y lo ve avanzar hacia lo que Dios había prometido, que Dios haría de él una grande nación. Y pudo ser testigo Abraham de cómo Dios cuidó a ese niño, cómo Dios proveyó para ese niño, cómo Dios tenía su ojo en ese niño. Entonces Abraham dio a conocer la fama de Dios, aún en su flaqueza, aún en su tropiezo, aún en medio de su debilidad, porque cuando él fue débil, el poder de Dios se perfeccionó en él. Y es así como él pudo dar a conocer el nombre de Dios. Entonces encontró que en todo lo que él estaba viviendo había un propósito. Entonces por eso yo le titulé Yo nací para algo. En realidad el tema en general se llama Hay que saber correr. Pero dentro de saber correr es entender que naciste para algo. Amén. Podemos hablar de Noé, el propósito que tuvo en esta tierra, o de Moisés y de muchos otros en la palabra de Dios. Pero quiero avanzar. Cuando sabes muy bien que naciste para algo, entonces entiendes que te toca despojarte de ti mismo, perderte la estima a ti mismo. Una vez que sabes cuál es tu propósito, todo lo que elijas hacer o todo lo que no elijas hacer, pero acontezca, sabes que es por una razón. Y que al final del día, de todo Dios tiene el control. Entonces quiero hablarte ahorita un poquito de Pablo. Pablo, al encontrarse con Jesús, pudo ver al Padre. Eso lo encontramos en Juan 14:9. Entonces, cuando Pablo se encuentra con Jesús, encontró su verdadero propósito. Dios cambia los planes terrenales por planes divinos cuando te topas con Él. La comprensión de Pablo de la vida
cambió en ese momento que se encontró con Jesús. Su manera de ver al mundo cambió. Por lo tanto, también cambiaron las decisiones que él estaba tomando en su vida. Entonces, cuando tienes ese encuentro con Jesús, cuando tienes ese encuentro divino, entiendes que se te revela el propósito para el cual Dios te llamó. A veces vienes y aceptas el oír la palabra de Dios. Ok, voy a ser oyente. Y de ahí dices, voy a pasar a un nivel de compromiso más alto. Voy a creer. Después de creer, te comprometes un poco más. Lo voy a practicar. Y tomas ese paso de discípulo. Y entiendes que el discípulo, su propósito es servir. Y comienzas a llegar a ese nivel de siervo. Y una vez que eres siervo, Dios te puede confiar los secretos de su corazón y pasas al nivel de amigo. Entonces, cuando llegas a ese nivel de amigo, vas entendiendo poco a poco cuál es el propósito para el cual Dios te dio permiso o te permitió o te dio ese regalo de vida en este tiempo. Porque muchos pudieron haber dicho, ¿por qué no nací en el 1800 o early en los 1900 o por qué no soy millennial o por qué no nací de aquí al 2050? Cambio en esta generación. Naciste en el año adecuado para impactar tu generación. Pudieras decir, ¿por qué no nací en el año 1800 o al final de los 1900, que fueron los mejores años antes de la transición a tanta tecnología? Estos de verdad eran buenos tiempos, no era tan difícil, no había tanto problema. Y en realidad es de que cada generación ha sufrido con los cambios que han venido de generación en generación. Cada generación atraviesa sus problemas únicos. Lo que sí sé es que has nacido para este tiempo porque hay un propósito para el cual tú naciste. Entonces, hay que tener comprensión de que una vez que sabes que naciste para algo importante, es buscar ese encuentro divino. Pablo no lo estaba buscando. Pablo había sido enseñado, adiestrado, habilitado para ser un portador de la palabra de Dios, pero lo estaba haciendo de forma equivocada, lo estaba haciendo de forma religiosa, de forma afanosa, de la forma no saludable, de la forma que no le agradaba a Dios, que en lugar de enamorar el corazón de Dios le provocaba enojo, porque se vivía con normas, con reglas, con leyes, pero un corazón lejos de Dios, y Dios busca que el corazón se acerque a Él. Entonces, para poder acercar a Pablo a Dios, primero Dios se acerca a él. Entonces, con eso entiendo que nadie puede buscar a Dios por su propia cuenta. Si en ti hay un deseo, por muy pequeño que sea, de buscar a Dios, es porque Él está poniendo ese querer en ti. Y así como está poniendo el querer, en el momento que digas, acepto esta invitación, va a poner el hacer y vas a poder avanzar. Entonces necesitas avanzar en tu propósito. ¿Cómo voy a avanzar? Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Encomienda a Dios todo tu camino y Él te mostrará cuál es el camino que tú debes de tomar. Eso está en Proverbios 3:6, y Dios no miente. Entonces, Pablo tenía una meta para su vida, pero cuando se encuentra con Jesús, esa meta, esos planes que tenía fueron cambiados y fueron alineados con el propósito para el cual nació. Entonces ven delante de Dios y di, estas son mis metas, estos son mis planes, esto es lo que yo quiero hacer, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el camino que ya trazaste para mí? ¿Qué es lo que tú ya escribiste de antemano que yo debería de hacer en estos días? Porque Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjate que esto me deja pensando, porque dice que antes ya nos conoció, nos predestinó antes de que bajaras del cielo a la tierra, antes de que fueras esperma, cuando eras espíritu,
y te conocieron allá arriba, antes de bajar ahí te conocieron. Ahí te predestinaron para que fueras hecho conforme a hijo de Dios. Entonces yo entiendo una cosa, que la adoración, el discipulado, el servicio, la comunión con hermanos, el evangelismo es para una cosa, para que conozcas a Dios como Padre. Y me voy a tener que ir, pero quiero dejar esto. Paternidad de Dios, Filipenses 4:20. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Juan 14:23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Lucas 12:32 dice: así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad a entregarles el reino. Entonces yo entiendo una cosa y me tengo que ir, se me acabó el tiempo. El propósito mayor para el cual naciste es para que conozcas a Dios como Padre. Que tengas buen día, se me acabó el tiempo, me tengo que ir. Hasta luego.